Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur. Los integrantes del grupo 5 es Cisterna Keila, Guerrero Claudia, Gutiérrez Karina, Hoyos Ítalo, Jiménez Irving, Laveriano Castro Jacqueline y Ramos Verónica. Y la clase habla Ramos Verónica. Bueno. Con respecto a los aspectos generales, Singapur tiene una población de 5.704 millones. Asimismo, sus exportaciones son de 390.332 millones de dólares. También tiene un valor en importaciones de 358.975 millones de dólares. Asimismo, también tiene un PBI per cápita de 65.233,28 millones de dólares. En lo que es el área es de 697 kilómetros al cuadrado. El 100% de sus habitantes se encuentra en zonas urbanas. Asimismo, destaca en los sectores de logística y transporte financiero, biotecnología, tecnologías de la información, entre otros. Es un referente para todos los países de Asia en materia de negociaciones comerciales. En este sentido, el resultado positivo obtenido por el Perú probablemente haya sido considerado por otros países asiáticos al tomar la decisión de negociar con el Perú, como sería el caso de China, Corea y Japón. A continuación, mi compañera Claudia. Buenas noches, soy Claudia Guerrero. Esta noche les explicaré los antecedentes. Antes de que se consolide el TLC con Singapur, en agosto del 2004, como parte de la estrategia para profundizar nuestras relaciones comerciales con Asia, el MINCETUR propuso a Singapur la posibilidad de iniciar negociaciones comerciales con miras a un TLC. El mismo año, el 22 de noviembre, durante la reunión de líderes de APEC en Santiago de Chile, luego de las reuniones bilaterales a niveles de ministros y jefes de Estado, se firmó una declaración de voluntad para negociar un TLC. Tras 4 rondas de negociación, en la primera ronda, entre el 14 y 17 de febrero del 2006, la segunda ronda fue entre el 12 y el 16 de junio del 2006. La tercera ronda fue entre 25 y 28 de septiembre del 2006. Y la última ronda fue el 27 y 29 de junio del 2007. Tras 4 rondas de negociación, el acuerdo fue suscrito en Lima el 29 de mayo del 2008 y entró en vigencia el 1 de agosto del 2009. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Keila Cisterna. Yo hoy le voy a hablar sobre las disposiciones iniciales y definiciones. Empezamos con las disposiciones iniciales, que es el establecimiento de un área de libre comercio, que esto se establecerá conforme con las disposiciones de este acuerdo. Lo que son derechos y obligaciones bajo otros acuerdos es que las partes reafirman sus derechos y obligaciones existentes con respecto a la otra bajo el acuerdo de la OMC y los acuerdos existentes en los cuales ambas partes son partícipes. Esto se debe a menos que se disponga lo contrario en cualquier capítulo de este acuerdo, y este no aplicará para derogar cualquier obligación legal internacional entre ambas partes. Siguiente, por favor. Lo que son definiciones generales, tenemos lo que son definiciones de aplicación general. Por ejemplo, el acuerdo de la OMC, que significa el acuerdo de Marrakech, que establece la Organización Mundial del Comercio. Lo que es AGCS, que significa el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Tenemos el APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Lo que son bienes idénticos, que en este caso son bienes que son los mismos en todos los aspectos relevantes a la regla de origen particular que califica a los bienes como originarios. También lo que es GATT de 1994, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC de 1994.
Y finalmente tenemos lo que es tratamiento arancelario preferencial, que significa la tasa arancelaria aplicable bajo el acuerdo a un bien originario. Siguiente, por favor. Lo que son definiciones generales, también tenemos lo que son definiciones específicas por país. En este caso hay dos, que es persona natural, que tiene la nacionalidad en una parte. Por parte de Perú, tenemos a los peruanos por nacimiento, naturalización o por opción, según lo establecido, lo que son los artículos 52 y 53 de la Constitución. Y con respecto a Singapur, es cualquier persona que es un ciudadano dentro del significado de su Constitución y legislación interna. Por parte de territorio, tenemos con respecto a Perú el territorio continental, las islas, el área marítima y el espacio aéreo sobre ellos, en el cual el Perú ejerce soberanía y jurisdicción. Y finalmente tenemos que con respecto a Singapur es el territorio continental, aguas interiores y mar territorial, así como las zonas marítimas más allá del mar territorial. También incluye el lecho marítimo y el subsuelo, sobre el cual la República de Singapur también ejerce derechos soberanos o jurisdicción bajo la legislación nacional y el derecho internacional. Siguiente. Le doy el paso a mi compañero. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ítalo Hoyos. Yo le voy a hablar acerca de trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Bueno, se sabe que gracias al TLC con Singapur es que se despierta, ¿no?, el interés de otros países también, asiáticos, ya que se pueden generar negociaciones, ¿no?, con más países de dicho continente, para así que se pueda expandir nuestro mercado y para que se pueda dar a conocer a nuestros productos. Respecto al acceso a mercados, como sabemos, este ha sido acordado en gran medida, ¿no?, ya que se estimó puntos importantes en lo que se refiere al trato nacional, valoración aduanera, la eliminación de aranceles, derechos administrativos, de procesamiento aduaneros y respecto a las admisiones temporales, ¿no? Ya en lo que concierne, ¿no?, la reentrada de bienes y el ingreso de nuestra mercancía, ¿no? También lo que concierne a las medidas no arancelarias, subsidios y derechos compensatorios. Respecto al artículo sobre la eliminación de los derechos aduaneros, se sabe que la propuesta que Perú hizo de salvaguardar para 13 ítems agrícolas y también la excepción de la franja de precios que pueda resaltar la eliminación arancelaria, ¿no? Es decir, ¿no?, que no se considera mercancías usadas, ¿no? Las mercancías remanufacturadas de 135 ítems arancelarios. También se hace la excepción para el Perú en el caso de las mercancías usadas, con excepción de las mercancías remanufacturadas, ¿no?, que mencioné que son 135 ítems arancelarios. Bueno, en este trato también se hizo un compromiso, ¿no?, de que ninguna parte introducirá subsidios a la exportación sobre mercancías agrícolas destinadas a la otra parte, ¿no? Se sabe también que Singapur es un punto estratégico, ¿no?, para la entrada de nuestros productos hasta ese punto. Es así que se le considera, ¿no?, un centro financiero y logístico debido a su ubicación geográfica, ¿no?, que es ideal para la exportación de productos con destino a Asia. Bueno, doy pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Karina Gutiérrez y hablaré de las reglas de origen. Las reglas de origen se encuentran en el artículo 4 del tratado y se dividen en 16 partes. Algunos de los puntos más importantes son que una mercancía será apta para el trato preferencial siempre y cuando la mercancía en su totalidad sea obtenida o producida en alguno de los países pertenecientes al acuerdo, como lo indica el capítulo 4.2. Además, no serán consideradas originarias a aquellas mercancías que hayan sufrido transformaciones mínimas, como por ejemplo
limpieza o eliminación de polvo, empaque o reempaque, desensamble de la mercancía o operaciones para asegurar el mantenimiento como refrigeración, congelación, entre otros. En el artículo 4.4 se indica una lista de productos que son considerados originarios. Algunos de ellos son plantas cosechadas en algunos de los países participantes, animales vivos, mercancías obtenidas de la caza, pesca, acuicultura, etc. También minerales, y si se trata de mercancías fabricadas en barcos fábrica, estos barcos deben de estar registrados y tener licencia. En el artículo 4.7 se especifica que cuando no se trate de una mercancía textil y haya sido producido en parte por productos no originarios, no debe de pasar el 10% del valor FOB de la mercancía. Y cuando sí se trate de una mercancía textil que tenga partes no originarias, no debe exceder el 7% del componente que es originario. En el artículo 4.10 se habla de los juegos de mercancía. Estos son considerados originarios, cuando cada pieza del juego es originaria o si contiene partes no originarias, no debe de pasar del 15% del valor de todo el juego. Por último, en el capítulo 4.14 se habla de los materiales indirectos usados en la producción y que estos serán tratados como originarios. Cuando se habla de materiales indirectos, se refiere a los bienes que no estén físicamente incorporados en el producto final, como por ejemplo, energía, combustible, herramientas, máquinas y moldes. Eso es todo, gracias. Le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Ahora explicaré sobre el plazo de grabación. Pero antes, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Singapur, el 99.9% de las partidas arancelarias de este país estaban libres de derechos sobre una base nación más favorecida, faltando por desgravarse 6 partidas arancelarias. Y al momento de entrar en vigencia del Tratado de Libre Comercio, se liberalizaron las 6 partidas restantes. Una vez entrado en vigencia, el Perú le otorgó a Singapur acceso inmediato al 53.2% de su universo arancelario. Y en esta categoría se incluyen como las partes y accesorios de máquinas para imprimir, unidades de memoria, productos laminados de acero o hierro, entre otros. Por otro lado, el 9.4% quedará desgravado en 5 años. Y en esta categoría se encuentran los tubos de caucho vulcanizados sin endurecer, placas y láminas de plástico, entre otros. Del otro lado, el 36% se desgravará en 10 años y los productos afectados por esta liberación serán textiles, los químicos, preparaciones alimenticias y pasta de madera y papel. Ahora, la siguiente categoría de grabación se aplica a la eliminación de los aranceles aduaneros. Ahora acá se va a detallar cada punto de cada categoría y vemos el cuadro, cuáles son las condiciones de acceso de las importaciones peruanas de Singapur, ¿no? La primera categoría es la de grabación A, de inmediato, ¿no? Ya que son 3.723 números de líneas, ¿no? Que se liberaron el acceso inmediato, ¿no? Que equivale a un 53,2%. La categoría B de grabación es de 5 años. Son 658 números de líneas, ¿no? Que viene a ser el 9,4%. La categoría C de grabación es de 10 años, que viene a ser de 2.519 números de líneas, que es 36%. La de grabación de la categoría D son 12 años, que son números de líneas de 4 nada más, y es solamente 0,1%, ¿no? La de grabación de la categoría E son de 15 años, que solamente son 55 números de líneas, y solamente es 0,8%, ¿no? Y acá en la categoría de grabación F1, se refiere que son los 4 años de gracia, ¿no? Y son solamente 4 números de líneas, nada más, es 0,1%. Y la de grabación F2 son 8 años de gracia. Son 3 números de líneas, que no es 0% totalmente, y la F3 son de 10 años de gracia, ¿no? Que son números de líneas de 22, ¿no? Ahora, en la última categoría no se aplica la desgravación arancelaria a mercancías usadas y se encuentra 135 índices arancelarios, ¿no?
Ahora vemos que el total en número de líneas es 6.994, ¿no? Y el total van a ser de 100%, ¿no? Esa sería mi parte y le paso a mi compañera Jacqueline. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Jacqueline Laveriano Castro. Yo les voy a explicar sobre los 10 productos más exportados de Perú a Singapur. Como podemos observar en el gráfico, respecto a los productos tradicionales, tenemos lo que es la minería, el petróleo y el gas natural y el agrícola. Y en los no tradicionales tenemos lo que es el agropecuario, pesquero, textil, minería no metálica, etc. Si bien nos basamos en lo que es el año 10º y el año 11º, podemos observar las diferencias ahí. El sector tradicional ha crecido, en comparación con el sector no tradicional, el sector tradicional ha crecido más que el sector no tradicional en el año 11º. Les explico. El sector tradicional en el año 10º ha generado 3.4 millones en general, ocupando el 29.4% de las exportaciones totales. Eso es en el año 10º. En el año 11º ocupó el 47.7% de las exportaciones totales. Ahí podemos observar la diferencia que es tan grande. En cambio, en el sector no tradicional, la parte que ocupó el sector no tradicional es el 70.6% en el año 10º. En el año 11º llegó a ocupar solamente el 52.3%. En sí, el sector tradicional ha crecido más en el año 11º. Asimismo, también generando el 9.5% millones de dólares. Eso es respecto al tradicional, y al no tradicional generó 10.4 millones. Gracias.